Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de matemáticas. Aquí está Alex, dice que no he checado la tarea. No he checado. Buenos días. Buenos días. Dice, no he checado la tarea. Se los que le enviaron. Ya voy a empezar a revisarla. Buenos días, profe. Pero ahí está. Vamos a seguir repasando un poquito eso. ¿Qué son las aplicaciones más importantes de, 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 de- de las razones trigonométricas, que es lo que hemos estado repasando en esos días, las aplicaciones más que nada? Hay muchas, y de hecho, si ustedes, incluso cuando lleguen ustedes a la prepa, si toman las especialidades de matemáticas, van a llevar un semestre completo de solo razones, funciones trigonométricas. Es una rama de la matemática que se llama trigonometría. Entonces, es todo un semestre que se lleva eso. Eso para quienes lo vayan a tomar. Entonces, es interesante. ¿Ok? Para esos que piensan ser ingenieros o algo así, lo van a necesitar. Bueno, por lo pronto, pues continuamos. Ayer nos quedamos, estábamos revisando el proyecto trimestral, ¿no? Las respuestas a ellos. Casi acabamos. No creo que alguien quiera ser ingeniero. Bueno, no sé. Eh, Estábamos revisando las respuestas del proyecto, ¿no? Ya habíamos casi acabado, nos faltaron algunas. Entonces vamos a terminar de revisarlas hoy y ya avanzamos un poquito más en lo que nos falta de nuestro temario, ¿sale? Entonces aquí, sacarla y vamos a checarlo rápidamente. Lo que nos faltó ayer del proyecto. Rápidamente, aquí está. Nos quedamos ayer en el despeje, ¿no? Ayer dijimos que lo que básicamente tenía yo que hacer dice, en el ejercicio 10, en la fórmula F, lo que hay que hacer es despejar R. Despejar R. Y recapitulando lo de ayer, un poco rápido, lo que hay que hacer es intercambiar la R con la F. Como vamos a hacer un despeje, entonces intercambiamos esas dos. Intercambiamos esas. Pues dijimos que nos iba a quedar algo así, como R al cuadrado igual a K por Q1, Q2, y todo esto va a estar dividido entre F. Pero es F mayúscula. Ahí está. Entonces, si intercambio los lugares, entonces va a quedar de esta manera. Muy bien. Luego tengo que sacar raíz cuadrada a todo esto. Y entonces me va a quedar nada más que R es igual a K por Q1, Q2, todo esto dividido entre F. Voy a poner aquí abajo. Pero voy a necesitar una raíz cuadrada, porque aquí en la anterior yo tengo R cuadrada. Entonces yo voy a necesitar una raíz cuadrada para todo esto. ¿Okay? Aquí trazo mi línea y saco mi raíz cuadrada. Como no tengo símbolo de raíz cuadrada, pero voy a tener que trazar así. R es la raíz cuadrada de K por Q1 por Q2 dividido entre F, entre la fuerza. Y esa es una fórmula que ustedes van a llevar en física 2. ¿Sí? Pero es un despeje nada más. Entonces así quedaba correctamente despejada. Entonces recuerden ustedes, yo les decía que cuando se despeja una variable que está al cuadrado, forzosamente vamos a tener que sacar la raíz cuadrada. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Nada. Bueno, luego ejercicio 11. Ejercicio 11 dice, en la expresión y igual a menos 2x cuadrada menos 3x, ¿cuál es el valor de y cuando x vale menos 1? Lo que hay que hacer ahí es que en lugar de x ponemos menos 1. Hacemos las cuentas. Entonces y va a ser igual a menos 2 por x, pero en lugar de x voy a poner menos 1. Este menos 1 va a estar elevado al cuadrado. Y le vamos a restar 3 veces el valor de x, que es menos 1. Ahí está. Entonces, donde había x, yo sustituí menos 1.
Aquí había X, la que está en lugar puse menos 1. Aquí junto al 3 había una X, en lugar de eso puse menos 1. Entonces cambié el menos 1. Hacemos las cuentas. Tengo menos 2. Menos 1 elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? Menos 1 al cuadrado da. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? A ver aquí, ¿qué dicen? Dice Juan que eso da 1. Efectivamente, eso da 1. Eso da 1. Esto que va acá es 1. Luego, menos 3 por menos 1. Menos por menos da más. Entonces eso es más 3. Menos 2 por 1 da menos 2. Entonces tengo menos 2 más 3. Entonces menos 2 más 3. Entonces lo checamos. Menos 2 más 3. Eso nos da 1. Y ya está. Ese es el resultado. El valor de Y es 1. A algunos les dio 5. A otros les dio, sí, a algunos les dio 5. A otros les dio menos 1. Pero el resultado final es 1. Y vale 1. Aquí una pregunta. Cuando un número esté elevado a la potencia 1, cuando esté elevado a la potencia 1 se queda igual. Cualquier cosa. 4 a la 1 es 4. X a la 1 es X. 2 a la 1 es 2. Cuando elevas cualquier cosa elevada a la 0 te da 1. Eso es importante que lo sepan de una vez. Cuando elevas cualquier cosa a la potencia 0 te va a dar 1. Lo que sea. Hasta 0. 0 elevado a la potencia 0 da 0. Da 1. Da 1. ¿Okay? Así funciona. ¿Por qué es así? Porque de esa manera va a funcionar. Si pones otro valor ya no funciona. Te empiezas a tener unos problemas. Se ajustó, se definió de esa manera para que no haya problemas. Potencias negativas. No hemos manejado, en segundo año manejamos potencias negativas. El 0 no se puede elevar a potencias negativas. Tenemos problemas ahí. Eso no se puede. Bueno, la última parte. Dice que aquí tenemos que repasar las funciones. Repasa las definiciones de las razones trigonométricas y relacionar correctamente las columnas. Aquí a la gran mayoría les salió bien. Cateto opuesto entre hipotenusa. Eso es seno. Bueno, era poner la letra, ya puse una flecha. Okay. Si divido cateto opuesto entre cateto adyacente, eso es tangente. Si yo divido cateto adyacente entre hipotenusa, eso me va a dar coseno. Si poníamos letras, era A, B y C, así tal cual como estaba, directamente. A, B y C. Pero recuerden siempre, cateto opuesto entre hipotenusa es seno, cateto opuesto entre cateto adyacente es tangente, y cateto adyacente entre hipotenusa es coseno. Y ya está. Entonces, esas definiciones son importantes precisamente porque son las que hemos estado usando ahorita para resolver nuestros problemas. ¿Ok? Entonces sí, aprendan bien estas porque les van a servir bastante. La secante es el coseno, pero al revés. La cotangente es la tangente, pero al revés. Y la cosecante es el seno, pero al revés. O sea, están al revés. Es hipotenusa sobre el cateto. Pues de lo que hay aquí lo ponen al revés. Pero insisto, las que tienen ustedes que aprender por ahora son seno, coseno y tangente. Entonces, con esas tres que dominen, van a poder trabajar perfectamente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda del proyecto? Era lo que nos faltaba revisar. No. Ya no hay más, ya se gastó. ¿Alguna duda? ¿Nada?
Dice aquí. No. Muy bien. Entonces, eso eran las respuestas que nos faltaban del proyecto, ¿no? Entonces, ya que estamos por ahí, pues continuamos con nuestro temario, con lo que nos hace falta, y regresamos al libro. Aquí está. Si no tiene libro, no lo tienen a mano, pues no se preocupe, ¿no? Aquí está. Pero vamos a hacerlo aquí. Pero si tiene el libro, pues la anota. Si no tiene su libro, lo pueden anotar en su libreta y no hay ningún problema. Es lo mismo. En realidad son resultados sencillos. Dice acá, en cada caso, calcula la medida que se pide, redondea a 2 centésimos, o sea, 2 decimales. Anota los cálculos, procedimientos. Bueno, aquí tenemos un triangulito, tenemos un pino y necesitamos calcular su altura. Entonces, lo primero que hay que hacer acá en esos problemas es identificar qué tenemos. Aquí 40 grados es el ángulo. La altura... profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De algún modo me fui y luego volví. Te teletransportaste, ¿no? O algo así. Pero sí, estábamos con el cateto y la hipotenusa, ¿y esto? Aunque ya cambié, ya estuvo eso. Era la respuesta nada más. ¿Ok? Ahorita nos va a servir precisamente, ¿no? Entonces, aquí claramente tenemos un triángulo. Tenemos un triángulo rectángulo. Extraño. Extraño. Ok. La altura del pino va a ser cateto opuesto. Cateto opuesto porque está enfrente del ángulo. El ángulo aquí está. Pues aquí lo vamos a tener que ese es el ángulo. Aquí abajito está el ángulo. El ángulo que tenemos es de 40 grados. El ángulo que tenemos es de 40 grados. Es la página 154. Sí, perdón, debí decir eso. Página 154. El ángulo es de 40 grados y la medida que está acá abajo, la distancia que está aquí abajo es cateto adyacente. ¿Ok? Cateto, bueno, no es solamente cateto adyacente. Para ser más breve. Ahí está, fíjese. Entonces, las medidas que yo tengo, las medidas involucradas en mi problema, son el cateto opuesto, que es lo que no conozco, el cateto adyacente, que sí conozco, y el ángulo, que también sí lo conozco. Entonces, de acuerdo a lo que sabemos, ¿qué razón trigonométrica involucra al cateto opuesto y al cateto adyacente? Lo que quiero hacer aquí es calcular la altura. ¿Cuál es la razón trigonométrica que hace eso? No, Alex, no es coseno. Fíjate, yo tengo cateto opuesto, que es lo desconocido, y conozco el cateto adyacente. Tangente. Entonces, siempre tienen que ver eso. Cuando les den un problema de estos, primero identifique qué es lo que tienen. Ok, tengo el ángulo, tengo un cateto, y tienes que incluir la medida que no conoces. En este caso, lo que no conocemos es el cateto opuesto. Una vez tienes esos 3 elementos, ya puedes decir, bueno, ¿qué razón trigonométrica las relaciona? En este caso es tangente. Pues ya le escribimos acá y decimos tangente de 40 grados, porque esa es la medida del ángulo que me dan, es igual a el cateto opuesto, que mide, vamos a ver, cateto opuesto, así lo voy a poner, dividido entre el cateto adyacente. ¿Ok? Lo que yo quiero saber es el cateto opuesto. Entonces hacemos un despeje. Debería ponerlo aquí abajo, pero en fin. El despeje. El cateto adyacente que está dividiendo pasa multiplicando.
Todavía no estoy utilizando tangente inversa. En la tarea sí van a utilizar seno y coseno. O sea, depende para calcular las componentes necesitas seno y coseno. La tangente inversa nos sirve para calcular ángulos. Cuando me dan lados y necesito calcular ángulos, utilizo tangente inversa. Aquí no necesito calcular ángulos, porque el ángulo ya me lo dan. Entonces hacemos desde las cuentas y me va a quedar el cateto adyacente, lo voy a escribir acá. Cateto adyacente por la tangente de 40 grados. Esto me va a dar el cateto opuesto. ¿Qué es lo que estamos buscando? Entonces el cateto adyacente mide 10, sustituimos, ¿no? Sustituimos. Esto mide 18.68. Lo multiplicamos por la tangente de 40 grados. Y esto nos da el cateto opuesto. ¿Cuánto da esta multiplicación? Tangente de 40 grados por 18.68. ¿Sí? Eso da. Mira. Muy bien. Entonces, este es el resultado. 15.67. Como la medida del cateto era metros, pues eso debe ser metros, ¿no? Es lo que mide el cateto opuesto. Hay un pequeño detalle, ¿no? Que lo que calculamos es la distancia de acá para, voy a ponerlo aquí con rojo para que se vea. ¿Sí ven? No es toda la altura del pino. No es toda la altura del pino. ¿Okay? No es toda la altura del pino. Es solo una parte. Me falta sumarle los 2 metros de altura porque dice que hay que agregar 2 metros. Exactamente. Tenemos que sumarle 2 metros. Porque la altura, ese ángulo no está tomado exactamente desde el piso. Ahí en el dibujito vemos que está tomado a partir de una altura de 2 metros. Entonces, hay que sumar de 2 metros. Entonces lo anotamos acá, ¿no? Sumamos 2 metros. Sumamos 2 metros y la altura final, y la altura total es 17.67 metros. ¿Sí? Ya está. Y ese es el resultado. ¿Por qué? Porque la altura no la tomé exactamente del piso. No sé si han visto ustedes, de repente, cuando están trazando calles y algo así, en las esquinas se paran los ingenieros y ponen un tripié y ponen una especie de como de cámara, ¿no? Y desde ahí lo que están haciendo es medir ángulos de elevación y ángulos de inclinación, cómo va a estar el terreno. Ese aparato que tiene un tripié y una especie de cámara, ahí arriba se llama el teodolito. Y es un rollo, ¿no? Entonces ese teodolito, pues cuando uno calcula los ángulos y las elevaciones, uno tiene que sumar la altura del teodolito. ¿A qué altura está puesto ese teodolito para calcular las distancias, ¿no? Entonces quizás algo así pasó aquí. Entonces ya está calculado. Entonces recuerden, para resolver ese tipo de problemas, lo primero que hay que hacer es poner el elemento que no conocemos, que representa, y escribir los elementos que sí conocemos. Hacer nuestra lista de datos, ¿no? Tanto conocidos como desconocidos. Ponemos todos los conocidos y el que queremos averiguar. Y luego vemos cuál es la función que los relaciona. En este caso se relacionaban mediante la tangente. Habrá problemas en los que se relacionan mediante el seno, habrá problemas en los que se relacionan mediante el coseno. ¿De acuerdo? Pero paso número 1, siempre hagan su lista de datos. Datos conocidos y el dato que quiero averiguar. Y luego paso número 2, ver qué es la que los relaciona. ¿Ok? Exacto, sí, tiene algo que ver con el teorema de Tales, ¿no? Algo de semejanza de triángulos también. Sí, efectivamente.
Entonces, todos esos temas están relacionados entre sí. Están relacionados entre sí. Y es bueno que ustedes vayan construyendo relaciones entre ellos, ¿no? O eso se parece a esto y entonces eso les ayuda a aprenderlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al siguiente, al de abajo. Aparece la Torre Eiffel de France. Entonces ahí está. La altura es de, entonces una vez más, lo primero que hacemos es identificar los elementos que conocemos. Entonces, por ejemplo, elemento conocido, la altura, 324 metros. Elemento conocido, el ángulo, 70 grados. Elemento desconocido, la X. Exactamente, en la tarea es lo contrario, efectivamente. Efectivamente, Alex. Entonces aquí observen elementos conocidos, la altura y el ángulo. Elemento desconocido es la base, ¿no? Entonces, identificamos qué es cada cosa. Esta altura de acá, respecto del ángulo de 70 grados, es cateto opuesto. Esta distancia de acá es cateto adyacente. Entonces, ¿qué relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? ¿Qué función relaciona el cateto opuesto con el cateto? Exactamente, otra vez la tangente. Y entonces vuelvo a escribirlo. Vuelvo a escribirlo. Tangente de 70 grados es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí lo voy a poner aquí abajito para que se vea bien. Entre cateto adyacente. Ahí está. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero esta vez lo que yo quiero averiguar o lo que queremos averiguar es el cateto adyacente. Como lo que quiero averiguar es cateto adyacente, debo hacer un despeje. Debo hacer un despeje. Entonces vamos a hacer ese despeje. Entonces, ¿qué vamos a hacer para despejar? Pues lo que hacemos es intercambiar estos, ¿no? ¿Cómo? La medida de X dividir el resultado del cateto adyacente, porque X mide la mitad. Va a pasar dividiendo, ¿no? Voy a hacer un intercambio. Voy a hacer un intercambio. La tangente de 70 la voy a poner acá abajo y el cateto adyacente lo voy a pasar donde está. Voy a intercambiar tangente de 70 con cateto adyacente. Lo voy a escribir acá. Entonces, cateto adyacente me va a quedar como cateto opuesto y abajo vamos a tener tangente de 70. ¿Ok? Lo que hice fue un intercambio. Intercambié tangente de 70 con el cateto adyacente. Y ya lo podemos hacer. Porque ya sabemos cuánto mide el cateto opuesto. Son 324. Pues ya podemos calcular. Cateto adyacente va a ser igual a 324 metros dividido entre tangente de 70. ¿Cuánto da eso? 117. Muy bien. ¿Por qué en el otro se multiplicó A por el despeje? En el despeje anterior, yo quería calcular cateto opuesto, ¿no? Entonces, el cateto adyacente pasó multiplicando. O sea, depende de cómo hagas el despeje. Depende de cómo hagas el despeje. A veces vas a multiplicar, a veces vamos a dividir. En este caso, por el despeje que hice,
Aquí el cateto adyacente, pues se quedó aquí arriba y la tangente quedó dividiendo, ¿no? Entonces voy a dividir mis datos. Tengan en cuenta ese detalle. Por eso en clases anteriores me dediqué a hacer despejes de variables. Y tuvimos una clase de despejes, ¿no? Entonces, chequenla, es importante, porque pues es importante saber hacer eso. En este caso, vamos a dividir porque así nos quedó el despeje. El despeje nos pide que dividamos datos. En el ejemplo anterior, al hacer el despeje, pues la respuesta se obtenía multiplicando los datos. Entonces, a veces va a ser diferente. Entonces, multiplicamos y eso da la distancia que estamos buscando es de 117.92 metros. A esta distancia están parados de la Torre Eiffel. ¿Ok? Ya está. ¿Alguna duda con este? ¿Quedó claro esto? El despeje, el procedimiento. ¿Quedó claro? Entonces, repito los pasos. Siempre identifiquen los datos que les dan. Paso número 1, identificar los datos. Aquí identificamos la altura, identificamos el ángulo. Buscamos el dato que nos piden. Es X. Una vez que los identificamos, ya los ubicamos, los identificamos como partes de un triángulo, ¿no? Cateto opuesto, cateto adyacente. Y eso nos sirve para relacionarlos de alguna manera. Es el paso número 2, es relacionarlos mediante alguna de las razones trigonométricas. En este caso, otra vez fue tangente. ¿Ok? Ahí está. Entonces vamos a pasar al siguiente. Espero que ya lo apuntaron. Voy a pasar al siguiente. De cualquier manera, recuerden, si no alcancé a copiar, recuerden que todas las clases pues las subimos a YouTube y ahí las pueden checar con más calma. ¿Sale? Bueno, entonces pasamos al siguiente ejemplo, al siguiente ejercicio. Ahí está. Entonces, paso número 1, identificamos qué datos nos dan. Pues en este caso nos están dando un ángulo aquí. Nos están dando esta distancia de acá. Y ahí vemos dos datos. Y el dato que nos piden es la altura. ¿A qué altura se encuentra la viga que está en este dibujo? William dice, es tangente, ¿no? Porque de acuerdo al ángulo que tengo ahí, de acuerdo al triángulo que está, lo que tengo es cateto opuesto y cateto adyacente. La función que los relaciona es tangente. Muy bien. Nada más lo voy a escribir aquí en un ladito. Tangente de 47 grados. Tangente de 47 grados. 47.21 grados. Es igual a cateto opuesto, es H, dividido entre la hipotenusa, que son 25 metros. Muy bien. Ahora ustedes hagan el resto de los cálculos. Díganme cuánto vale la altura. Bueno, Juan ya calculó. Juan ya tiene su respuesta. A ver, intenten los demás. Voy por mi calculadora que no la tengo aquí. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cuánto dio? Mira, dos respuestas diferentes. Uno dice que 27, otro dice que 23.
en este paso, vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer acá, otro dice que dio 20, ya hay 2 de 27. Recuerden, tienen que checar cómo va el despeje. Fíjense, este 25 está dividiendo. Mi dato desconocido es la H. Entonces, este 25 va a pasar multiplicando al otro lado. Porque quiero que quede solita la H. No voy a hacer un intercambio. Aquí voy a despejar. Nada más va a pasar multiplicando. Se va a quedar 25 por tangente de 47.21. Entonces multiplicamos 25 por tangente de 47.21. Y da 27, efectivamente. Y el resultado es 27 metros. ¿Ok? Y está. Entonces la viga está a una altura de 27 metros. ¿Ok? Ese es el resultado. Entonces así es como vamos resolviendo este tipo de problemas. Que se nos van presentando. Entonces fíjense, en este caso nos quedó multiplicando los datos. Porque el 25 pasó. En el caso anterior hicimos un intercambio. Entonces por eso en nuestro resultado nos quedaba una división. Entonces, ya está. Este es el resultado. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Nada? Entonces, reitero los pasos. Es como que el procedimiento. Paso número 1, identificar los datos que me dan. En este caso me daba un lado y me daban el ángulo. Identificar también el dato que estoy buscando, en este caso es la altura. Paso número 1, identificar datos conocidos y el dato que estoy buscando. Paso número 2, buscar algo que las relacione. En este caso, la relación entre los datos es tangente. Insisto, habrá problemas en donde la relación será seno, en otros problemas la relación será coseno, ¿no? Una vez que planteamos la relación, el paso número 3, hacemos el despeje necesario para poder encontrar el resultado. ¿Ok? Entonces son 3 pasos que vamos a siempre aplicar en estos problemas, ¿no? Entonces se los repito para que les quede bien grabado. Paso número 1, identifica tus datos. ¿Cuáles son los 2 datos que te dan? Generalmente en esos problemas de trigonometría, de triángulos, siempre te van a dar 2 datos. Incluso si es un problema de Pitágoras, por ejemplo, te van a dar 2 lados. Si es un problema de funciones trigonométricas, te van a dar un lado y un ángulo, o te van a dar 2 lados si tú tienes que calcular el ángulo. Algo así, siempre te van a dar dos datos. Entonces, identifica esos 2 datos que te dan y el tercer dato involucrado siempre es el que te están pidiendo. Entonces, con esos 3 datos que ya tengas, vas a buscar algo que las relacione. ¿Qué relaciona estos 3 datos? Ah, pues es seno. Ah, pues es coseno. Ah, pues es teorema de Pitágoras. ¿Ok? Es tangente, algo así. Siempre, una vez ubiques eso, planteas esa relación y si es necesario hacer algún despeje, haces un despeje por ahí y ya resuelves, obtienes el dato, ¿no? Ah, si se quiere sacar base y altura, sí. Ok. Entonces, cuando quieres sacar base, por ejemplo, cuando tienes hipotenusa y base, ¿qué relaciona a hipotenusa con la base? Pues es coseno. Ya hiciste una. Si Profe, aprovecho de que estamos aquí, coloco a Alan presente. O sea, ya lo colocaré. Ok, perfecto. Es su presente con comando de voz. Ok. Sí, porque aquí en México casi no hay, pero por ejemplo en Estados Unidos, los coches funcionan con comando de voz. Tú das, Sí, quiero ir a tal lugar y das la dirección. Presionas un botón y dices tu dirección. hasta hay algunas veces a las que se puede cambiar a modo manual, pero tienes que saber la contraseña del quien creó el auto, ¿no? No, de por sí los coches vienen de marca, ¿no? Entonces tú quieres, ya de marca, viene su GPS con comando de voz, ¿no? Quiero ir a Ah, tal dirección, avenida tal, número tal, colonia tal.
Es que vi un episodio de una serie de que también el auto podía actuar como, o sea, no conducir, o sea, no es modo manual, sino todo automático en el auto. O Ah, sea, bueno, que se conduce solo, despierta lo que sea y todo eso. no llegamos a ese grado. A lo más que hemos llegado es que Audi tiene tiene un prototipo de sistema de coche que se estaciona solo, ¿no? Por ejemplo, tú vas a un restaurante, llegas a la puerta del restaurante, te bajas en la puerta, te subes el escarpa y desde tu celular le dices a tu coche que se estacione, ¿no? Y él solito se va al estacionamiento y se mete y todo. Cuando sales del restaurante, con tu celular lo activas, entonces el coche arranca en el estacionamiento, sale del estacionamiento y se para en la puerta del coche, del restaurante y tú te subes, ¿no? Es un prototipo de Audi. Audi lo está probando. ¿Okay? Pero no. Entonces, bueno, ok. Mi coche. Claro, ¿no? Muy bien. Entonces vemos el próximo jueves para seguir practicando un poquito más de Nos esto. vemos. Sale, pórtense bien. No se, los Teslas se manejan solos también, están probando manejo autónomo. Yo siempre Muy espero bien. a que termine la conferencia. Uy, Muy bien. Nos vemos el próximo jueves. nos Pórtense vemos. bien. No se trasnochen. Coman frutas y verduras. Adiós. Los dientes, etcétera. Sale, nos Y eso vemos. que hay un maestro de clase en línea de que usualmente expulsa a todos. O sea, cualquier cosa que le vea graciosita, pues los expulsa de inmediato. Voy a pensar al respecto. Sale, nos vemos. Nos